El conflicto se presenta a todo nivel, o sea que toda la primera parte demostramos de alguna manera que vivimos en medio de conflictos, porque es natural, es parte de la vida, ¿sí? Está enfocado en realidad más que nada para sacarle un rédito así muy concreto, enfocado en la empresa, el conflicto dentro de las instituciones. Desde esa perspectiva analizamos todos los detalles, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias del conflicto adentro, cómo prevenir los conflictos. Y bueno, hay ideas bastante innovadoras en el último tiempo sobre el concepto de empresa. Se está hablando y mucho de la empresa inteligente. Una empresa inteligente tiene recursos como para evitar el conflicto, o por lo menos para manejarlo, ¿sí?, con buen resultado. Yo tengo clientes que me escuchan en este sentido, ¿no?, y aplican, no todo, pero aplican muchos de estos temas, ¿no?, que yo voy a desarrollar hoy. Siempre hay algún plan sobre, por supuesto, sobre un determinado tipo de conflicto. Uno sabe cuáles son los conflictos recurrentes, ¿no?, por cuestiones personales, por problemas de intereses, por roles, ¿sí?, los jefes con los subordinados con el jefe. Quiere decir que para esas situaciones, no quiero decir la palabra receta, pero es la que mejor se entiende. Hay ciertas fórmulas para aplicar y todo pasa en realidad transversalmente por la comunicación. La comunicación y el diálogo es fundamental, ¿cierto? Saber manejar esos instrumentos nos lleva a tener buenos resultados cuando hay un conflicto. Se va paso a paso. Uno trata de salir primero del nudo que ha dado origen al conflicto. Una vez que está resuelto esto, tenemos herramientas para prevenir situaciones similares. Entonces empieza a mirar, ¿cierto?, con una perspectiva de futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Lógicamente que van a surgir otros conflictos. Hay como un encadenamiento de problemas siempre. Por otra parte, la gente entiende muchas veces que solamente hay conflicto con el personal. Ese probablemente en una empresa sea el más visible, pero la empresa tiene otras relaciones. Habla con los proveedores, con el banco, con el sindicato, con cantidad, ¿cierto?, de públicos diferentes, con los que muchas veces se presenta algún conflicto. En realidad creo que en cuanto empieza a temblar un poco la estructura interna, ¿sí?, ahí se acuerdan de que hay que ponerle atención. Mientras no hay nada visible del conflicto, mucha gente se duerme, ¿sí?, y no hace nada. ¿Qué porcentaje del fracaso de una empresa puede llegar a tener una circunstancia como la que usted aborda? Depende de cierta estructura. Es una empresa muy grande, es una empresa mediana, es una empresa familiar. Las empresas muy grandes pueden afrontar los grandes conflictos, ¿cierto? Una huelga general, por ejemplo, de todos sus empleados. Tienen resto como para poder enfrentar y buscar la forma de negociar con los empleados. Una empresa familiar, si el conflicto lo tiene adentro, entre las dos generaciones, ¿sí?, padres e hijos, la cosa se pone más difícil. Tiene que haber una intermediación. Una buena relación interna se fomenta, el buen clima de trabajo se fomenta. Y en definitiva eso depende de la política de relaciones internas que tenga la organización, la empresa. Si no hay una política de comunicaciones, si nadie se sentó a pensar cómo quiero establecer la relación, en qué términos y con qué elementos, y va a aparecer el conflicto sí o sí. Y ahí entonces toman conciencia y se ponen a analizar de qué manera están dadas las relaciones. En los últimos tiempos hay cantidad de eventos diferentes a los que eran tradicionales. La reunión tradicional en la empresa para conversar con el empleado hoy se ha convertido en un desayuno de trabajo, en un clima más relajado, donde el empleado se siente más libre para hablar. Es un efecto psicológico. Los almuerzos de trabajo son otra instancia. Hay cantidad de recursos para tratar al personal internamente, para integrarlo. En definitiva, lo que hay que hacer es integrarlo para que se convenza de que es parte de la cosa, ¿cierto? Es parte del negocio. Si a la empresa le va bien, a él le va a ir bien. Ese es el nivel de compromiso al que yo me refería, siempre en positivo, siempre en positivo. La síntesis es difícil de hacer porque cada empresa es un mundo. Si no hay un común denominador, no hay un método estandarizado para aplicar.
Cuando se presenta el problema uno tiene que analizar todos los componentes del problema y ver qué es lo mejor que se puede aplicar en cada caso. No hay una receta, no existe.